Listo. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy. Nuevamente les recuerdo que las patologías son cuatro, que son colelitiasis sintomática, que son colecistitis aguda, que es coledocolitiasis y colangitis, ¿cierto? Y que nosotros ya entendimos cuándo es colelitiasis y cuándo es colecistitis, que lo vimos en la clase pasada, pero hoy vamos a hacerlo el diagnóstico completo de las cuatro patologías. Entonces, ya no solamente vamos a preguntarnos si hay colelitiasis o si hay colecistitis, sino que también vamos a empezar a preguntarnos si hay coledocolitiasis y recordar que el tratamiento es para el lado contrario. Es decir, si yo tengo colangitis, primero trato la colangitis, luego trato la coledocolitiasis, luego trato la colecistitis y por último voy a tratar la colelitiasis, ¿cierto? Pero vamos a ver que cuando ustedes terminan tratando una, es decir, por ejemplo, cuando ustedes terminan tratando la colecistitis, tratan la colelitiasis. Asimismo pasa acá, cuando ustedes tratan la colangitis, al mismo tiempo están tratando la coledocolitiasis, ¿vale? Y esa va a ser la clase de hoy. Entonces, para arrancar, vamos a colocar un caso clínico. Este caso clínico es el caso de Ángela, que tiene 50 años. Ángela consulta urgencias por cólico biliar. Cólico biliar, y este cólico biliar es de hace 5 días. Viene con ictericia, ¿cierto? Signos vitales normales, sin masas palpables. Signo de Morphy negativo. Ay, perdón. Signo de Morphy negativo. ¿Listo? Em, Según esto, lo que hemos visto, ¿qué le vamos a pedir a Ángela? Un hemograma. ¿Qué más? Tiempo de coagulación. ¿Qué más? bueno, una eco de ¿Qué, hígado y perdón? vías No biliares. escuché. Una eco, La eco, muy bien. La eco de hígado y vías biliares. ¿Qué más? PCR, la La PCR, PCR, muy bien. Me falta uno. creatinina. La creatinina. ¿Sí? ¿Qué? Acuérdense que ese punto lo vamos a hacer más grande. Entonces sale eso que ustedes le pidieron a Ángela. Entonces Ángela tiene un hemograma que dice que tiene unos leucos que están en 16.000, con unos neutros que están en 14.000, una hemoglobina que está en 14, un hematocrito que está en 36, unas plaquetas que están en 300.000, una PCR que está en 30, un PT que está en 14, un INR que está en 0,9, un PTT que está en 28 y que me hace falta acá una creatinina que está en 0,9. Y aparte de eso, ustedes pidieron la ecografía y la ecografía dice eco, dice páncreas ok, que ya vimos ayer por qué, hígado ok, vesícula biliar con cálculos en su interior, con una pared de 2 milímetros, una vía biliar de 8 milímetros, sin cálculos visibles.
Entonces ahí va la primera pregunta. ¿Qué tiene Ángela, según lo que hemos visto? Hasta donde hemos visto. Colitiasis. Colelitiasis. ¿Y por qué no colecistitis? Por la pared engrosada, solo tiene 2 Por la milímetros. pared que no está engrosada. Muy bien. Entonces, y la vamos a, ya no la llamamos, ya sabemos que no le llamamos sospecha, no, ya descartamos el diagnóstico y tiene una colelitiasis. Entonces, vamos a volver aquí un momentico. Entonces, ustedes tienen acá, ¿tiene la paciente colelitiasis? Sí. ¿Tiene la paciente colecistitis? No, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a avanzar y nos vamos a preguntar si la paciente tiene coledocolitiasis. Y para eso, yo no les di el tema, ¿cierto? Yo no les dije qué estudiar. Bueno, lo voy a decir yo porque no les dije qué estudiar. Entonces, salvados. Entonces son los criterios ASGE, que su última actualización fue en el 2019, y son los criterios ASGE para coledocolitiasis. Entonces, los criterios ASGE para coledocolitiasis dividen los criterios en tres. En criterios muy fuertes, que son criterios de alta probabilidad. Están los criterios fuertes, que son de probabilidad intermedia. Y están los criterios moderados, que son de baja probabilidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a tener criterios muy fuertes, yo estoy diciendo que la paciente tiene una muy alta sospecha, o sea, casi que estoy asegurando que la paciente tiene coledocolitiasis, ¿cierto? Si digo que no tiene criterios muy fuertes, pero tiene criterios fuertes, estoy diciendo que la paciente podría tener coledocolitiasis, pero no estoy seguro y requiere un estudio adicional, ¿cierto? Pero si la paciente no tiene ni criterios muy fuertes ni fuertes, sino que solamente tiene criterios moderados, entonces yo le voy a decir a la paciente que estoy casi seguro que no tiene coledocolitiasis. ¿Listo? ¿Claro ese concepto? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Entonces, los criterios muy fuertes son una bilirrubina total mayor a 4, ¿cierto? Ver el cálculo, y cuando digo ver el cálculo, ¿sería en qué estudio? En ecografía. En la eco, ¿cierto? Y cuando digo ver el cálculo, no me refiero a los cálculos de la vesícula, sino el cálculo en el colédoco, ¿listo? Y por acá aparte vamos a colocar colangitis ascendente, ¿cierto? Pero esto no lo vamos a tener en cuenta en este momento, porque lo vamos a ver más adelante, ahorita al final de la clase, ¿sí? Entonces, yo siempre que tengo un paciente con patología biliar, yo le tengo que hacer los criterios de coledocolitiasis de una vez, ¿cierto? Entonces vamos viendo qué necesitamos. Entonces, si yo descarto que no tiene colangitis ascendente, que no la hemos visto, no se preocupen, ni que tiene bilirrubina total mayor a 4, ni que en la eco se ve el cálculo en el colédoco, entonces yo me paso a los criterios fuertes. Los criterios fuertes son una bilirrubina total que esté entre 1,8 y 4, es decir, antecito del 4, ¿cierto? O un ensanchamiento del colédoco. ¿Cuánto es que me debe medir el colédoco? 6. 6, Sí. 6 qué? 6 qué? Milímetros. Milímetros. Entonces estamos hablando de un ensanchamiento cuando está ensanchado por encima de 6 milímetros, ¿cierto? Y si no tiene criterios fuertes ni muy fuertes, entonces yo me voy a los moderados, que los moderados son pancreatitis, que fue lo que vimos ayer, la edad, alteración del perfil hepático. Doc, Sí, una pregunta. Es que pregúnteme. nosotros, pues, esos hace ya lo habíamos visto con Malcolm, el doctor Y Malcolm. Malcolm, Y y la edad está en los fuertes, me imagino que es lo que me va a decir.
No, lo que le iba a preguntar era que, ejemplo, se supone que ya pancreatitis biliar no contaba y que en los criterios muy fuertes no era suficiente la bilirrubina mayor a 4, sino que tenía que ser bilirrubina mayor a 4 más la dilatación de la vía biliar. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, pero esos criterios son son los que tenemos en la Universidad del Valle, de hecho, no son los criterios de ASGE. Pero es cierto, la pancreatitis sí entra, pero entra en los moderados. Es decir, lo que yo les decía ayer, tener pancreatitis no quiere decir que el paciente tenga coledocolitiasis. Es decir, cuando yo tengo criterios moderados, yo estoy diciendo que el paciente no tiene coledocolitiasis, ¿vale? De hecho, si ustedes se dan cuenta, estos casi que nosotros ni si lo tenemos en cuenta para coledocolitiasis, porque con cualquiera de estos que yo les acabo de nombrar, igual el paciente no se le hace nada para coledocolitiasis porque no tiene, sino que se le hace el manejo para colecistitis. Y lo que dice es cierto, esta bilirrubina total para poderla tener aquí en cuenta como un criterio, no como criterio base, sino como los criterios que nosotros utilizamos en Cali para definir, es esta bilirrubina más el ensanchamiento. Ya les voy a explicar por qué. Pero no se me enreden. O sea, para cuestiones del examen, ni yo les voy a preguntar, o sea, no los voy a enredar con eso. Eh, y lo otro es que pues yo les estoy enseñando los criterios de la guía, ¿vale? Pero lo que dice el doctor Malcolm es verdad. No se me vayan a confundir. Listo, no, Profe, es que mis ¿cuánto colegas era? estaba eso, entonces por eso pues es No, como, no, y está bien, está bien. O sea, está bien, solo que no quiero que se me vayan a confundir con eso. Listo. Muy bien. Entonces, una cosa súper importante antes de seguir. Recuerden que si yo estoy pensando en coledocolitiasis y el paciente tiene vesícula, yo estoy diciendo que el paciente tiene qué tipo de coledocolitiasis, primaria o secundaria. Secundario. Secundaria. Recuerden que lo vimos en la primera clase. Siempre que veamos un paciente, siempre que tengamos un paciente con el que sospechemos que tenga coledocolitiasis y tenga vesícula, siempre tenemos que pensar que es secundaria. Listo, perfecto. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque si yo tengo criterios muy fuertes, ¿cierto? Yo estoy diciendo que estoy casi seguro que el paciente tiene coledocolitiasis. ¿Y qué utilizamos para manejar la coledocolitiasis? Algo que se llama CEPRE. ¿Qué significa CEPRE? Colangio. ¿Qué significa colangio? vía biliar, ¿no? Vía biliar, correcto. Se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿qué significa grafía? Imagen. 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 Entonces es una imagen de la vía biliar y de la vía pancreática, o sea, del colédoco y de ahí para arriba, el colédoco, el hepático común, los hepáticos, el árbol biliar en general y del conducto pancreático principal. ¿Por qué se llama retrógrada? Porque va en contra del flujo normal, ¿cierto? Y si es endoscópica, ¿qué significa? Utiliza la endoscopia, ¿no? Que utiliza la endoscopia. ¿Y qué es la endoscopia? ¿Es qué? Una cámara. Una cámara, sí. ¿Qué queremos ver? Pues o sea, se llama endoscópica, pero realmente lo que estoy buscando yo es, esto no me coge así. Lo que yo realmente estoy buscando es ver, es una endoscopia que se llama esófago-gastro-duodenoscopia o una duodenoscopia. Les voy a mostrar en qué consiste la CEPRE. ¿O lo vieron con Malcolm? No, profe. Bueno, listo. Igual si lo vieron con Malcolm también, o sea, no tiene nada de malo. Listo, entonces miren, este es el esquema. Ahorita lo hacemos. Entonces, miren, vamos a empezar a identificar estructuras. Es cierto que aquí las vamos a ver acá, pero ahorita luego las vamos a ver en una imagen real. Entonces, ¿esto qué es?
El endoscopio. El endoscopio. Entonces, ese endoscopio es especial porque tiene una herramienta aquí que se llama papilótomo. Si se llama papilótomo, ¿qué hará? Abrir la papila, hacerle una incisión en la papila. ¿Por qué? Porque el esfínter tiene que estar cerrado, porque el paciente está en ayuno para poder que le hagan la endoscopia. Entonces, realmente aquí, la papila es romper a quién? Al esfínter de Body, ¿cierto? Para poder acceder a esta estructura, que ¿cómo se llama esta estructura? La ampolla. La ampolla de váter, muy bien. Entonces lo que él va a buscar es echar medio de contraste, ¿cierto? A través de la ampolla para poder visualizar esta estructura con el contraste. ¿Cómo se llama esta estructura? Conducto pancreático principal. Eso. ¿Y esta estructura? Colédoco. Colédoco. Entonces, si llega a haber aquí un cálculo, o sea, si no hay cálculo, esto va a pintar completico. Pero si llega a haber un cálculo, entonces aquí se va a ver interrumpido. Entonces, ¿qué hace la CEPRE o qué hace esto? A diferentes maneras. Litotripsia, que es romper cálculos, empujar el cálculo, meterle una canastica o un balón como muestran en esta imagen e intentar manejar, llegar del cálculo hasta aquí la ampolla de váter y luego dejarlo ir a través del duodeno o a veces lo recuperan y se lo llevan a través de la endoscopia. Eso depende de la persona que esté haciendo la endoscopia y del tipo de endoscopia que tenga, ¿cierto? Entonces déjeme, yo busco aquí una imagen para que ya lo veamos. Esta es una imagen que me gusta mostrarles. Es una imagen normal, si no me equivoco. ¿Ver? Sí, listo. Entonces vamos a identificar estructuras. ¿Qué es esto? El endoscopio. El endoscopio, ¿cierto? Y aquí, aquí ya no se ve el papilotomo, pero se ve que hay una guía que está echando medio de contraste. Entonces veamos a ver. Si identificamos estructuras. ¿Qué es esto? El El conducto pancreático El principal. conducto pancreático principal. ¿Qué es esta? Hasta ahí. El colédoco. Muy bien. ¿Qué es este? El hepático común. El hepático común. Eso quiere decir que aunque ustedes no lo ven acá, ¿qué sería? El cístico. El cístico. El cístico y La vesícula. la vesícula. Y miren que está llena de cálculos. Listo. ¿Cuál sería? Ese que El pinté ahí. hepático izquierdo. ¿Y este? El derecho. Derecho. Y este es todo el hígado, sino que ustedes no lo alcanzan a ver aquí, este es todo el hígado. Y aunque ustedes no lo alcancen a ver, estas cositas que se ven aquí así, ¿cierto? Ya identificamos lo normal, ¿cierto? Lo voy a borrar todo para que ustedes lo vean otra vez e identifiquen lo normal. Eso es una CEPRE normal. Vamos a ver si encuentro una foto de una CEPRE que no sea normal. A ver, yo por aquí había visto una. Miren esta. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que ustedes entiendan de dónde sale la CEPRA. ¿Qué es este? El endoscopio. El endoscopio. Aquí está la guía, ¿cierto? Y miren que El conducto pancreático principal. exacto. Y quiero que miren entonces ¿qué es esto gordo que estamos viendo acá? El colédoco. Miren que no alcanzamos a ver la vesícula, o sea que yo creo que este paciente no tiene vesícula, ¿cierto? Pero, ¿y este de acá que acaba de pintar, cuál sería? El hepático derecho. El hepático derecho. El izquierdo. ¿Y esto de acá qué sería? ¿Es conductillo hepático? Los conductos hepáticos, los conductos biliares. ¿Sí ven la diferencia del calibre entre uno y otro? Entre una imagen y otra. Sí. Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo por acá? ¿Qué parece ser? Un cálculo. El cálculo. ¿Listo? Entonces lo que hace esta máquina es que mete un aparatico que
o puede ser una canasta, puede ser un ecógrafo que rompa el cálculo, puede hacer muchas cosas y saca este cálculo para poder resolver el, la coledocolitiasis. ¿Listo? ¿Claro eso? Ahora, ¿por qué no lo hacemos entonces siempre a todos? ¿Cierto? Porque ese es un proceso ese es un examen que es muy mórbido. Si sale mal, los pacientes se pueden morir. La principal complicación es la pancreatitis. ¿Por qué? Porque como la ampolla de Vater es una estructura tan pequeña que mide milímetros, si usted en vez de canular la ampolla de Vater, usted no, el endoscopista, canula el conducto pancreático principal, si mete todo el medio contraste, solo el conducto pancreático principal, va a aumentar la presión hidrostática y va a hacer que los imógenos salgan al tejido y el paciente tenga una pancreatitis, ¿cierto? Y una pancreatitis que realmente es muy severa. Lo otro es que cuando cortan la papila, ¿cierto? Los músculos en general son estructuras que son muy vasculares, entonces puede haber una hemorragia de vías digestivas altas por por la pancreatitis. Perdón, por la pancreatitis no, por el corte, por el papilótomo. Por el corte puede generar un sangrado de vías digestivas altas y no darse cuenta. Si uno se da cuenta, pues no pasa nada, se corrige. Pero si no se da cuenta, entonces el paciente pues puede morir solamente por ese sangrado. Y lo otro es que pueden equivocarse, ¿cierto? Pueden que no encuentren la papila, creen que estén viendo la papila, le hagan un hueco y realmente no era la papila y hagan una perforación del duodeno, lo cual también es muy mórbido. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de esas complicaciones, es que la CEPRE se va a reservar solamente a pacientes que tengan criterios muy fuertes. Y esa es la razón por la que en la Universidad del Valle nosotros no utilizamos la bilirrubina sola para definir la coledocolitiasis. Pero aún así yo se lo estoy enseñando así porque así dice la guía. Pero nosotros en la Universidad del Valle no lo utilizamos así. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sí, el paciente tiene criterios muy fuertes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene? O sea, por ejemplo, no tiene una bilirrubina total en 4, no tiene colangitis y no se ve, entonces, y no se ve el cálculo en la ecografía. Entonces yo me voy a los criterios fuertes, ¿cierto? Si el paciente tiene criterios fuertes, entonces yo digo que yo no estoy seguro. Y como no estoy seguro, y no le quiero hacer una CEPRE, la CEPRE es diagnóstica y tratamiento, ¿cierto? El diagnóstico lo hago con el medio de contraste y digo, así como les mostré ahorita, ahí está el cálculo, ya hice el diagnóstico, lo puedo tratar de una vez. Pero como genera tanta morbilidad, yo prefiero, y no estoy seguro, yo prefiero hacer primero un estudio que solo sea diagnóstico. Y aquí entra un estudio que se llama colangio resonancia. ¿Listo? Entonces, colangio, ¿qué es lo que significa? Vía biliar. Vía biliar, entonces esto es una resonancia, la vía biliar. La resonancia, el resonador es una imagen que no genera radiación. Son unos imanes, ¿cierto? Que resuenan y hacen vibrar las células de agua de nuestro organismo y esa vibración genera una imagen. Entonces, esta colangioresonancia, por definición, es sin contraste, no requiere contraste. No todas, o sea, hay resonancias que sí requieren contraste, pero esta no. Entonces, digamos que el paciente tiene una colecistitis Tokio 3 porque tiene una falla renal. Pues se le puede hacer la colangioresonancia sin problema. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí si encuentro una imagen de una colangioresonancia. Vamos a ver. Aquí está. Pero no sé si se ve bien. A ver. Bueno, se ve como esta imagen de acá. Vamos a ver si. Listo. La colangioresonancia no requiere contraste, entonces vamos a identificar estructuras. ¿Qué sería este de acá?
El conducto pancreático El principal. conducto pancreático principal. Aquí ustedes no lo ven, pero tenemos esta estructura de aquí. ¿Cuál sería? El conducto cístico con la vesícula. Muy bien. Esta estructura de acá, El colédoco. el colédoco, muy bien. Veamos esta estructura de acá, El hepático común. el hepático común, muy bien. Esta Hepático izquierdo. y este y derecho, ¿cierto? Y voy a borrar esto acá para que lo vean. ¿Qué es esto que está ahí, aquí? Lo voy a borrar. ¿Qué es eso? Los cálculos. Un cálculo, ¿cierto? Entonces, mire que la colangioresonancia también me da una imagen similar o parecida a la de la CEPRE, pero yo no puedo hacer nada. O sea, yo le tomo una imagen y ya, ¿cierto? Y depende, por ejemplo, en San Juan, que no es resonador, pues las colangioresonancias se demoran 1 o 2 semanas en autorizarse, 1 y 2 semanas en leerse, ¿cierto? Que eso en cualquier otra institución no pasa. Pero siempre y cuando yo no tenga el diagnóstico, pues no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces, la colangioresonancia me va a dar dos opciones. Opción A, si tengo coledocolitiasis, ¿qué hago? Siempre, ¿no? Siempre. CEPRE, muy bien. O me puede decir la opción B, no tengo coledocolitiasis, ¿qué hago? ¿Qué hago con el lab, no? Colelab, claro, dependerá si tengo colecistitis O o coledocolitiasis, no, o colelitiasis, ¿cierto? Pero sí, es verdad, va a terminar en colelab. ¿Listo? Y si el paciente no tiene criterios fuertes ni muy fuertes, sino que solamente le quedan los moderados, entonces yo estoy diciendo que el paciente no tiene coledocolitiasis. ¿Qué hacemos? Colela. Colelab. Muy bien. ¿Claro? ¿Claro este manejo? Pregunte. ¿Era colangio con la colelab? ¿Cómo así colangio con la colelab? Ajá. Pero una colangio, ¿qué? Porque puede ser una colangioresonancia. No. ¿O será una colangiografía intraoperatoria? Bueno, la colangiografía se la voy a explicar, pero esas nosotros ya no las hacemos. Les voy a explicar. ¿Qué es una colangiografía intraoperatoria? ¿Cierto? Es que yo tengo acá la vesícula, yo la opero, ¿cierto? Cuando nosotros operamos, cortamos el cístico y lo que hacemos es que metemos un catéter. A través del catéter metemos medio de contraste y con eso nos va a pintar la vía biliar, ¿cierto? Entonces, si hay un cálculo, pues el cálculo va a aparecer acá y lo que nosotros es que luego hacemos es meter o empujar este catéter de alguna manera para que el cálculo pase a través de la ampolla de váter. ¿Por qué no lo hacemos? Por varias cosas. Uno, este conducto hepático, este conducto cístico es muy chiquito, mide más o menos 2, 3 milímetros. Entonces, canularlo no es fácil, se requiere mucha experiencia y dos, el manipular la vía biliar a través del cístico o abrir el colédoco intraoperatoriamente para intentar sacar el cálculo es mucho más mórbido que hacer la CEPRE, ¿cierto? Entonces nosotros esto no lo hacemos. ¿Qué preferimos hacer entonces? La CEPRE, perdón, la colangioresonancia en vez de la colangiografía intraoperatoria, eh, porque con la colangioresonancia, si el cálculo está, lo llevamos a CEPRE, que es menos mórbido que la colangiografía intraoperatoria. Y si no tiene, pues simplemente lo llevo a la Colelab y no lo estoy exponiendo a dañarle la vía biliar, ¿cierto? Porque el riesgo de la colangiografía es hacer un daño en la vía biliar. Y eso es lo que nosotros los cirujanos no nos gusta, porque eso es una catástrofe. O sea, el paciente va a estar toda la vida con problemas si uno le daña la vía biliar, ¿cierto? Si es que no se muere.
¿Sí? Con gusto, con gusto. Listo. Entonces, entonces, criterios muy fuertes, CEPRE. Criterios moderados, no estoy seguro, tomo una colangioresonancia, si está el cálculo CEPRE, si no está el cálculo COLELAP, y si tengo criterios moderados, solamente COLELAP. ¿Listo? ¿Claro eso? Profe, por qué colelab que no tiene colocolitiasis? ¿Por qué qué? ¿Por qué la colelab al que no tiene colocolitiasis, el de los moderados? No, o sea, no estoy diciendo necesariamente COLELAP, venga, la voy a mostrar. Usted aquí dijo, porque vamos en este sentido, usted aquí dijo, ¿tiene colelitiasis, sí o no? ¿Tiene colecistitis, sí o no? Y acá tiene coledocolitiasis y cuando usted mira la coledocolitiasis también está mirando la colangitis, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, lo que sigue. Entonces, si usted aquí dice no, entonces ya este camino se cierra y usted empieza a tratar. Hay que tratar colangitis, no porque no tiene. Hay que tratar coledocolitiasis, no porque no tiene. Entonces, vemos a ver. Hay que tratar colecistitis, pues en este caso no porque no tiene, pero si tiene colitiasis sintomática, también hay que operar al paciente y quitarle la vesícula, ¿cierto? El final de toda la patología biliar casi que es quitar la vesícula. Pero si me entiendes, o sea, usted simplemente evalúa este paso de acá, y la respuesta fue no. Entonces usted se empieza a tratar las otras patologías. ¿Sí? ¿De qué? O con el cuadro clínico del paciente. Sí, claro, claro. Ustedes, acá eso es lo que, o sea, ustedes aquí para definir la COLELAB, la definen como la vimos en la clase pasada, ¿cierto? Aquí Ángela no tiene colecistitis, pero si la tuviera, entonces usted dice, ¿qué toquio es? Ah, es toquio 3, entonces le hago la colecistostomía. Es toquio 2 o toquio 1, le hago la COLELAB. ¿Sí? Ya, sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué creen que nos hace falta entonces pedirle una pregunta súper importante que no les he hecho? ¿Cuándo la hiperbilirrubina, cuánto es una bilirrubina normal? ¿Hasta cuándo una bilirrubina total? ¿Cuánto es el valor normal máximo? Menor a 1, ¿no? Menor a 1, muy bien, muy bien. Menor a 1. ¿Y cuando una hiperbilirrubinemia, es decir, cuando hablamos de hiperbilirrubinemia, estamos diciendo mayor a 1. Cuando una hiperbilirrubinemia mayor a 1 me da una ictericia Cuando es mayor a 2.5. mayor a 2. Pero miren que acá un criterio fuerte es esto, que es 1,8. O sea que eso quiere decir que yo no necesito estar ictérico para tener coledocolitiasis. La ictericia no es igual o sea, coledocolitiasis no es igual a ictericia, ¿vale? Por eso es que estos criterios hay que aplicarse, porque si todos los pacientes tuvieran coledocolitiasis solo con ser ictéricos, pues no habría necesidad de hacer todos estos criterios. ¿Claro ese concepto? Bueno, entonces ahora pregunta para ustedes. ¿Qué creen que entonces, según esto que acabamos de ver, hay que aumentarle a los paraclínicos, que hay que pedirle a Ángela? La AST y ALT, que son Muy bien, el estudios. perfil hepático que está acá. ¿Qué más? Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, muy bien. Albúmina también. Albúmina, ¿y por qué albúmina? No sé, profe, pensé que albúmina. AST, ALT, fosfatasa alcalina, ¿qué más? ¿Qué más La nos hace falta ahí? GGT y la 5-nucleotidas. La GGT, sí, pero me falta algo más importante. Todo eso son transaminasas, todo lo que usted me acá dice son transaminasas, pero ¿qué me hace falta más acá? Importante. Bilirrubinas, ¿no? Pues no las- Bilirrubinas total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Listo? Muy bien. Luego con una pregunta. O sea que Pregunta. a uno no le sacan, cuando uno pide bilirrubinas, a uno no le sacan las dos. O sea, uno tiene que pedir aparte. No, realmente vienen todas juntas. O sea, el examen se llama bilirrubina total y directa. Así se llama. Ah, ok. O sea, esto es un solo examen. Ya la tenía arriba, entonces yo pensé que ¿Usted ya la tenía estaba. arriba? ¿Dónde? Sí, usted la tenía arriba. Entonces, ¿Dónde está arriba? o sea, usted ya la había escrito ahí arribita.
¿Dónde? Ahí arribita, póngalo. Ah, pero son los criterios, son los criterios. Eso es lo que le Ok. estamos pidiendo a Ángela. Entonces dijimos, hemograma, PCR, tiempos de coagulación, la eco, la creatinina y además AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y bilirrubina directa. Dentro de los criterios moderados también está pancreatitis, entonces amilasa o lipasa, ¿cierto? Y aunque la compañera dijo albúmina que no entra dentro de coledocolitiasis, para poder completarles ya este punto 5 pedimos albúmina. Ahorita vamos a ver por qué. Por eso le preguntaba a la compañera por qué. Pero para completar este punto 5 también vamos a pedir la albúmina, ¿listo? Entonces, en total, esto es lo que hay que pedirle a los pacientes que ingresen por cólico biliar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué le salió a Ángela. Entonces, a Ángela le pedimos esto y le salen los resultados y tiene lo siguiente. Tiene una bilirrubina total que está, una bilirrubina total que está en 2.3. ¿Cuál bilirrubina debería estar elevada? ¿La directa o la indirecta? La directa, ¿no? Directa. La directa, ¿cierto? Entonces una bilirrubina directa que está en 2, una bilirrubina indirecta que está en 0.1, una ST que está en 20, una LT que está en 20, una fosfatasa alcalina que está en 300, es decir, está elevada, eso es normal, la fosfatasa alcalina está elevada, y una albúmina que está normal. No se preocupen que ahorita vemos lo de la albúmina. ¿Listo? Entonces, según esto, Ángela, ¿en qué criterio de coledocolitiasis está? Vamos a hacerlo juntos. Tiene criterios muy fuertes. Acuérdense que todavía no estamos hablando de colangitis, entonces ese no lo vamos a evaluar en este momento. Ángela tiene criterios de colangitis. No, Perdón, tiene criterios de coledocolitiasis, criterios muy fuertes. no, Entonces, ¿tiene bilirrubina mayor no a la 4? tiene. No la tiene. ¿Tiene el cálculo visible en la ecografía? No, No me acuerdo. No, no, sin cálculo. Aquí está escrito, vea. Bueno, Vesícula, bla, 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 vía biliar de 8 milímetros sin cálculos visibles. Listo, perfecto. Entonces, Ángela no tiene criterios muy fuertes. ¿Tiene Ángela criterios fuertes? Pues el de la bilirrubina que va de 1.8 a 4. Aquí, listo. Y además, ¿cuál otro tiene? Y la el dilatación. dentro del coledoco. Muy bien. La dilatación del colédoco. Entonces, acá está el otro. Eso quiere decir que entonces Ángela tiene criterios fuertes. ¿Qué le vamos a pedir a Ángela? La colangioresonancia. La colangioresonancia dice que sí tiene el cálculo. ¿Qué una hacemos? CEPRE. Una CEPRE. Con la CEPRE se saca el cálculo. ¿Qué hay que hacer ahora? Una colelab. Pero ella no tiene colecistitis. ¿La hacemos igual? Pero ella tiene una colelitiasis igual. Muy bien. Esa es una muy buena razón. Tiene una colelitiasis. Y la Puede otra que razón, ¿cuál es? ¿De dónde viene el cálculo? probablemente allá. De la vesícula. Así Entonces, la segunda razón por la que hay que hacer una colelab es porque es una coledocolitiasis secundaria. ¿Claro ese concepto? Que también es importante. Sí, Doc, una pregunta. Pregunte. En ese criterio que es la dilatación, o sea, si yo hablo de la dilatación de la vía biliar, ¿es lo mismo que decir dilatación del colédoco o tiene que ser Sí, toda la vía? es lo mismo. La vía biliar, toda la vía biliar y arranca en la triada portal que vimos en la primera clase, en el hepatocito, cuando salen los canalículos y se empiezan a unir. Todo eso es vía biliar, vía biliar, vía biliar, vía biliar, hasta que todos confluyen en el conducto hepático derecho y en el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático izquierdo y parte del conducto hepático común siguen siendo parte de la vía biliar y se llama vía biliar intrahepática, ¿sí? Después, cuando ya el conducto hepático común se une con el cístico y forman el colédoco, entonces se va a llamar vía biliar extrahepática. Pero, a pesar de que ellos están divididos por nombres, yo le quiero recordar que toda la vía biliar está unida, o sea, es un árbol completo, no son estructuras aparte. Entonces, si usted le coloca al colédoco, en la ampolla de váter, al colédoco, a cualquier nivel, una obstrucción, todo de ahí para arriba, todo, hasta la triada portal,
va a engrosarse, va a ensancharse, no engrosarse, va a ensancharse, porque todo está conectado, ¿sí? Sí, Doc, gracias. Vía biliar intrahepática, la arteria portal, todos los canalículos, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo y parte del conducto hepático común. Listo. Claro, entonces el manejo de Ángela, si no tuviera colangitis ascendente, ¿cierto? Porque esta no la hemos evaluado. Ahora entonces vamos a evaluar colangitis, ¿cierto? Que hay que evaluarla con los criterios muy fuertes. Doc, espere, antes de que avance, perdón. Sí. Entonces, si la paciente, ejemplo, en este caso, no tuviera ni muy fuertes ni fuertes, sino que tuviera moderados, entonces no tiene. ¿De una vez le hago Colelab o espero o qué? Nosotros no hemos visto qué hacer con colelitiasis sintomática, Pues, a menos de que yo esté ¿no? perdida. Bueno, entonces vamos a hacer este mini. O sea, pensé que les había dicho qué hacer con, bueno, cuando los pacientes no tienen, la finalidad siempre va a ser, si el paciente tiene cólico biliar, es quitar la vesícula, ¿cierto? Entonces aquí un paréntesis. Cuando los pacientes tienen colelitiasis sintomática, ¿cierto? Estos pacientes no tienen una urgencia real. O sea, esto no es una urgencia. ¿Por qué no es una urgencia? Porque no es un proceso inflamatorio. Entonces, si el paciente no tiene proceso inflamatorio y no es una urgencia, entonces este paciente hay que hacerle la Colelab, la vamos a hacer de manera ambulatoria. Excepto que el paciente tenga cualquier enfermedad que comprometa vasos de pequeño calibre, ojo, estos no son microangiopatías, sino vasos de bajo calibre, como diabetes, como enfermedades autoinmunes, como drepanocitosis, pacientes con inmunodeficiencias, ¿cierto? ¿Por qué como inmunodeficiencias? Porque los pacientes que tienen inmunodeficiencias no presentan los cuadros típicos, sino que son pacientes que hacen respuesta inflamatoria y no hacen el alicia florido que ustedes ven. Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico, ya están muy avanzados. Pacientes que vayan a ir a quimioterapia, ¿cierto? Y la última razón, o sea, este excepto quiere decir pacientes que se les hacen urgencias, que vienen por cólico biliar y se les hacen urgencias. Y la última razón es una razón social, que el paciente vive en la zona rural y si yo le mando la Colelab ambulatoria, entonces yo sé que él nunca va a volver a bajar de donde vive, que son 2 horas subiendo la montaña, entonces yo prefiero operarlo de una vez, que tiene una EPS que nunca le va a utilizar la Colelab, ¿cierto? Que eso es lo que pasa en el San Juan. Ustedes notarán que en el San Juan nosotros operamos a todos los pacientes que van por cólico biliar, casi que todos terminan operados. ¿Por qué? Porque sabemos que la EPS, sea cual sea que tenga que sanar, que es MedSalud, que bueno, no sé, cualquiera de esas que mantienen interviniendo, no les va a autorizar Colelab si se las mandamos de manera ambulatoria. Entonces, esa es otra razón por la que nosotros hacemos Colelab en pacientes con colelitiasis sintomática en urgencias. ¿Listo? Si el paciente no cumple con ninguna de estas, aunque esa decisión no la toman ustedes, sino que la tienen que sumar el cirujano, se le puede hacer la Colelab de manera ambulatoria. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Una vez cerrado el paréntesis, entonces volvamos. Tenemos que definir colangitis, ¿cierto? Para estos pacientes. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que la colangitis, recordemos que la colangitis es la infección de la vía biliar, ¿cierto? Y estamos hablando de colangitis por coledocolitiasis, ¿cierto? Así como hablamos de colecistitis por colelitiasis, en este momento estamos hablando de colangitis por coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque hay muchas otras causas de colangitis, ¿cierto? Tumores, instrumentación, por ejemplo, hay CEPRES donde dejan algún instrumento adentro, no como error, sino porque lo necesita, algo que se llama un stent, eh, o algún otro instrumento, entonces iatrogénica porque quedó algo ahí y se infectó, tapó la vía, la infectó,
porque el cirujano se equivocó al momento de hacer la Colelab y no no realizó el corte en el cístico, sino que lo realizó en el colédoco. Entonces tapa la vía biliar y termina el paciente en colangitis. ¿Listo? Ascaris, digamos que tumores de la papila específicamente, todo lo que tape el colédoco o cualquier parte de la vía biliar puede generar colangitis. Pero como estamos hablando de patología biliar, por eso estamos hablando de colangitis por coledocolitiasis, ¿cierto? Y entonces para eso necesitamos utilizar los criterios Tokio, que también son 2018, que son diagnósticos, pero esta vez para colangitis. Y ellos están divididos en 3 grupos. El grupo A, que es de inflamación sistémica, ¿cierto? En el cual los criterios son leucos mayores a 10.000 o menores a 4.000, ¿cierto? PCR mayor a 1 y fiebre mayor a 38 o escalofríos. Los criterios B, uy, los criterios B son criterios de colestasis. ¿Qué significa colestasis? ¿Qué significa cole? Estasis de la bilis. Bilis, y estasis es Como que se detiene. ausencia del flujo, que se detiene, muy bien. Y aquí vamos a tener una hiperbilirrubinemia, es decir, una ictericia con una hiperbilirrubinemia que sea con una bilirrubina total mayor a 2 o una alteración del perfil hepático. Y aquí estamos hablando de esto de fosfatasa alcalina, AST, ALT y todas las otras transaminasas. Y por último, los criterios C, así como en colecistitis son los imagenológicos, ¿cierto? Donde vamos a tener ver la causa de la obstrucción, que si estamos hablando de patología biliar, estamos hablando de coledocolitiasis, ¿cierto? O tener una vía biliar aumentada de tamaño, es decir, mayor a 6 milímetros. ¿Listo? Aquí para hacer el diagnóstico, nuevamente uno en A, uno en B y uno en C. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer el diagnóstico, porque ya tenemos el hemograma, ya tenemos bilirrubinas, ya tenemos perfil hepático y ya tenemos la imagen, que la imagen en este caso es la ecografía. ¿Cierto? Una pregunta. Pregunté. Antes de que siga, ¿por qué los leucos, o sea, por qué leucopenia? Porque, bueno, pues no me voy a desviar mucho porque es que aquí nos podemos quedar hablando de eso todo el tiempo, pero básicamente, cuando uno tiene respuesta inflamatoria, ¿cierto? Uno tiene o una respuesta que va hacia el alta, que nosotros le conocemos como CIRS, ¿cierto? O una respuesta que va a la baja, que se llama CARS. No le quiero confundir mucho con eso. Pero los gram negativos, especialmente, no hacen tanto CIRS, o sea, no hacen leucocitosis, sino que hacen leucopenia. Y el problema de hacer leucopenia es que es más grave que tener leucocitosis, porque usted está literalmente apagando el sistema inmune. ¿Cierto? Acá el sistema se defiende, acá no se defiende. Pero eso es algo propio de los gram negativos. Ah, listo, perfecto, gracias. Es que como es solamente en colangitis habíamos visto que causa Sí, leucopenia. solamente en colangitis, pero cualquier infección por gram negativos puede hacer leucopenia, ¿cierto? La guía no lo tiene en cuenta para colecistitis, pero cualquiera puede hacer leucopenia. Gracias. Listo. Entonces vamos a ver si Ángela tiene o no tiene colangitis, ¿cierto? Entonces me voy a volver a la parte de los paraclínicos y vamos a ver. Entonces, Ángela, ay,
Vamos con los primeros criterios, los criterios de información sistémica. Ángela tiene más de 10.000 leucos. Sí. Listo, sí tiene más de 10.000 leucos. ¿Tiene una PCR mayor a 1? También. Fiebre no tenía, ni escalofríos. Muy bien. Siguiente ítem. ¿Tiene colestasis? ¿Tiene una bilirrubina mayor a 2? Sí. Muy bien. Y alteración del perfil hepático porque tiene la fosfatasa alcalina elevada. ¿Y tiene criterio en C? La vía biliar. La vía biliar dilatada. Entonces Ángela tiene un criterio en A, un criterio en B y un criterio en C. El diagnóstico de Ángela es Colangitis. colangitis. Y al tener colangitis, inmediatamente estoy diciendo que tiene también Coleocolitiasis. Coleocolitiasis. coleocolitiasis porque es un criterio muy fuerte. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tengo que definir tratamiento. Y el tratamiento en general de la colangitis, así como el de la colecistitis es el Colelab, en la colangitis, el tratamiento de elección va a ser una CEPRE. ¿Cierto? Entonces, miren que era lo que yo les decía. Cuando uno en la colecistitis trata la colecistitis, trata la colelitiasis. Aquí es igual, con la colangitis. Cuando trato la colangitis, trato al mismo tiempo la coledocolitiasis. ¿Cuál es el problema? Que esta CEPRE es como si fuera un procedimiento quirúrgico, porque debe recibir anestesia general. Y así como en la colecistitis Tokio 3, los pacientes no pueden llevar a cirugía, si la severidad de la colangitis también es grave, pues los pacientes no pueden ser llevados a cirugía. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante definir la severidad. Y la severidad, entonces, va a ser por los criterios Tokio 2018 de severidad para colangitis. Y están divididos también en 3 grupos. Tokio 3, que son los pacientes con graves o severos, que así se llaman, Tokio 2 moderados y Tokio 1 leves. ¿Qué es el Tokio 3 para colangitis? Afortunadamente para ustedes son los mismos criterios Tokio 3 de colecistitis, que es tener daño en uno de 6 sistemas. Escucho uno. Cardiovascular. ¿Dado por qué? Por la hipotensión. ¿Qué qué? No es solo hipotensión. ¿Hipotensión qué qué? Pues van a requerir los vasopresores, ¿no? Vasopresores. Eso, muy bien. Otra persona. Renal, Renal, ¿dado por qué? creatinina, oliguria. Oliguria y creatinina, ¿qué? ¿Mayor a cuánto? A2. A 2. Otra persona. Hematólogo. ¿Dado por qué? Recuento de plaquetas menor a 100.000. Plaquetas menor a 100.000. Perfecto. Otra persona. Hepático. Neurológico, ¿dado por qué? Por el Glasgow menor a 15. Por ahí escuché otro, hepático, que lo que la persona que me lo dijo, ¿por qué? El INR El INR, ¿qué valor debe tener? es mayor a 1.5. A 1.5, bien. Y me falta uno. Respiratorio. Respiratorio, ¿dado por qué? Por la PAFI, menor a 300. Menor a 300. ¿Listo? Son los mismos 6 criterios, ¿cierto? Si el paciente no es Tokio 3, entonces yo evalúo si no es Tokio 2, ¿cierto? Entonces, primero para ser Tokio 2 es no ser Tokio 3. Y entonces luego aquí vienen otros criterios. Leucos mayores a 12.000 o menores a 4.000. Listo, miren que el diagnóstico era 10.000, el de severidad es 12.000. Tener fiebre mayor a 39 grados, ¿cierto? El diagnóstico es 38, el de severidad es 39. Tener hiperbilirrubinemia
mayor a 5, el diagnóstico es 2, bilirrubina total mayor a 5, el diagnóstico es 2, el de severidad es 5, tener una edad mayor a 75 años y tener una hipoalbuminemia. Por eso es que pedimos albúmina. La albúmina funciona como un reactante de fase aguda. ¿Qué es un reactante de fase aguda? Es una molécula que cuando hay algún proceso inflamatorio reacciona, ¿cierto? Por eso se llama reactante de fase aguda. Y puede reaccionar hacia la alta, o sea, aumentarse, o a la baja, disminuirse. ¿Qué de lo que hemos visto es un reactante de fase aguda a la alta? La PCR, La PCR, muy bien, correcto. la La BCG. albúmina, muy bien, la BCG también. La albúmina se comporta como un reactante de fase aguda, pero hacia la baja. ¿Listo? Por eso es que es. Y Tokio 1 son esos pacientes que no son ni Tokio 3 ni Tokio 2. ¿Listo? ¿Por qué en las guías americanas se hace diferencia entre Tokio 1 y Tokio 2? Porque este paciente hay que hacerle la CEPRE urgente. Mientras que este puede iniciarse antibiótico, tomarse las cosas con más calma y más tiempo entre uno y el otro. Pero para efectos de Colombia, así como lo dijimos para colecistitis, vamos a tratar el Tokio 1 y el Tokio 2 igual. CEPRE urgente para los dos. ¿Listo? Porque nosotros no tenemos un sistema de salud que nos permita mandar al paciente a la casa y decirle que venga mañana a hacerse la CEPRE, ¿cierto? Y el otro. El que sí cambia es el Tokio 3. ¿Por qué? Porque el Tokio 3 no puede realizarse el procedimiento quirúrgico. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando, esto es un hígado, un intento de hígado, que cuando la vía biliar se tapaba, ¿cierto? Se dilataba todo de ahí para arriba, incluido, incluido los hepáticos común derecho e izquierdo y todas las canalículas biliares donde arranca la tríada portal. Entonces, en el hígado, si uno hiciera una ecografía, que es hacia allá donde los quiero llevar, ¿cierto? Va a haber unos grandes conductos, muy grandes, y esos van a ser los canalículos biliares dilatados, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando el paciente no puede ser llevado a cirugía, vamos a hacer un procedimiento que se llama derivación transparieto hepática. ¿Qué quiere decir? ¿A quién voy yo a derivar? Al hígado. O sea, derivar es colocar un catéter guiado por la ecografía en el canalículo biliar dilatado, que eso no se puede hacer si el canalículo biliar no está dilatado, para que salga toda la bilis que está acumulada y esa presión que tiene la vía biliar disminuya. ¿Por qué se llama derivación transparieto-hepática? Trans significa a través, parieto pared. Entonces, a través de la pared abdominal voy a derivar el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque el conducto dilatado está en el hígado. ¿Claro ese concepto? Profe, qué pena. ¿Hacia dónde se va eso? Hacia el espacio exterior. Imagínense que es como si fuera una ostomía del hígado. Ah, eso le iba a decir, ¿no es lo mismo? No, no se llama patostomía. Me encantaría decirle que sí, pero no se llama patostomía, se llama derivación transparieto-hepática. ¿Listo? Y esto es una solución transitoria. ¿Por qué? Porque toda esta bilis está digamos que infectada, entonces yo la dreno para eliminar transitoriamente el foco y cuando el paciente mejore el sistema que está afectado, entonces ahí sí lo llevo a la CEPRE. Y después de la CEPRE, ¿qué le hacemos? Antibiótico, ¿no? Y colelat. Antibiótico, Colelam. Antibiótico siempre, Desde antes. siempre antibiótico. Si el paciente, por ejemplo, Ángela no tiene colecistitis, o sea que a Ángela no le hemos iniciado antibiótico. Pero si Ángela tiene coledocolitiasis, ojo, coledocolitiasis o colangitis, hay que iniciar el antibiótico apenas se haga el diagnóstico, de cualquiera de los dos. Dame una pregunta, ¿por qué, Sí, o sea, pues después le vamos a hacer la CEPRE, pero para retirar la causa, que sería el cálculo en el coledoco, ¿no? sí, correcto. Ejemplo, si fuera el caso, si nosotros hacemos esto, o sea, la paciente sí tenía una colangitis,
pero ya no tiene el cálculo en el coledoco porque se fue, se pasó, no sé. Entonces ahí ya Sí. solamente con esta quedamos bien. Si el cálculo pasa, lo que pasa es que usted tendría que hacer una, eso sí pasa mucho, o sea, yo no le puedo decir que no, pero la forma de saberlo es hacer la CEPRE, para saber si el cálculo pasó o no, porque tendría que hacer luego una imagen de control, y generalmente nosotros no hacemos imágenes de control. Ok, entonces sí o sí se va a pasar después. Sí, sí, usted hace el diagnóstico. Entonces, vamos a ver, Ángela, qué severidad tiene, ¿listo? Entonces, bueno, ya hicimos el diagnóstico de Ángela. Ángela tenía colangitis y ya dijimos que sí, ¿cierto? ¿O no? Ángela Sí. tenía colangitis, listo, ya hicimos el diagnóstico, ¿cierto? Sí, profe, sí tenía. Listo. Entonces, a Ángela, que no tiene colecistitis y no le hemos iniciado antibiótico, tenemos que iniciar el antibiótico que cubra ¿qué? Gram negativos y anaerobios. Gram negativos y anaerobios. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver si Ángela, qué nivel de severidad tiene. Entonces, Ángela tiene hipotensión. No, No. Ángela tiene algún problema respiratorio. No, No. Ángela tiene falla renal. no, Ángela tiene algún problema hematológico, tampoco, neurológico, no. hepático. ¿Cómo vemos el hepático? Pues Con el INR, no. ¿Y en cuánto está? Un 0,9, Entonces, ¿tiene un problema hepático? no, No. ¿Ángela es Tokio 3? no. no, No. ¿Ángela es Tokio 2? Sí, por los leucos. Sí, por los leucos. Tiene leucos mayores a 12.000, ¿cierto? No cumple con los criterios ni de bilirrubina, ni la edad, Ni la- ¿cierto? Ni la temperatura, ni la albúmina. Entonces, Ángela es Tokio 2 por los leucos. Manejo. Pasé Sí, profe. Y después de la depre, con el A. Golelab. Claro, ese manejo. ay, y Tokio 2, qué Y pena. antibiótico. Era Tokio 2, ¿cierto? Ya sabemos que es Tokio 2. ¿Sí o no? ¿Sí sabemos por qué? No, ahí fue que me perdí. Bueno, entonces ya sabemos que no es Tokio 3, ¿cierto? Ya sabemos por qué. Ok, sí. Listo, entonces no es Tokio 3. Entonces vamos a ver si es Tokio 2. Los criterios de Tokio 2 son 5. Hipoalbuminemia. Ángela tiene hipoalbuminemia, entonces aquí ya dijimos que no. Mira, se la voy a volver a resaltar acá. No, porque ya habíamos dicho que la albúmina estaba normal, ¿cierto? El otro criterio es tener fiebre mayor a 39 grados. Ángela no tiene fiebre. El otro criterio es que tenga más de 75 años y Ángela, si no estoy mal, tenía 50, o sea que tampoco lo cumple, ¿cierto? El otro criterio, el criterio 4, era la bilirrubina que estuviera mayor a 5 y ella la tiene en 2,3. Aquí se la muestro. Entonces, no cumple. Y el último criterio es el de leucos mayores a 12.000. Y mire, Ángela tiene 16.000 leucos. Entonces, sí cumple con un criterio Tokio 2. Entonces, Ángela tiene una colangitis Tokio 2. Ok. Y el manejo de la Tokio 2 es Siempre. CEPRE. CEPRE. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Igualito que el quiz pasado, yo les voy a enviar un caso clínico, ¿cierto? El caso clínico es el mismo que siempre le envío a todos los grupos, pero acuérdense que los quizzes son nuevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos los pacientes. Nos vamos a preguntar, yo les envío el caso y nos vamos a preguntar, ¿tiene el paciente colelitiasis? Si no, ¿y por qué? ¿Tiene el paciente colecistitis? Si no, ¿y por qué? Si la respuesta es sí, ¿qué severidad de colecistitis tiene? ¿Tiene el paciente coledocolitiasis? Si no, ¿y por qué? Y tiene el paciente colangitis, si no, ¿y por qué? Y si la respuesta es sí,
qué nivel de severidad tiene. ¿Listo? Van a tener más o menos 5 o 10 minuticos para resolverlo. Yo voy a estar aquí conectado si tienen preguntas del caso que no queden claras. Y al final hacemos el quiz por Kahoot y vemos, y básicamente eso es lo que yo les voy a preguntar, lo que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces, yo les envío con John el, la foto. A ver, y ya les... Sí, el... Para colecistitis, no, para colecistitis, ¿cómo que para colecistitis? Para colangitis, pero no, el manejo es derivación transparieto-hepática. Y después de la derivación transparieto-hepática, si el paciente mejora, entonces ahí sí es CEPRE. Listo, entonces ahí les estoy enviando las imágenes con John. Como les digo, la imagen es la misma que si coloco, es el mismo caso que le coloco a todos los grupos, pero las preguntas son diferentes, entonces, por favor, resuelvan y nos vemos en 5 minuticos.